La mitad del cine tenía butacas de Pullman y la otra mitad era tipo madera, ¿no es cierto? Me acuerdo una vez que cuando compraron la pantalla de Cinemascope, porque primero era una pantalla más chica y después compraron la pantalla de Cinemascope, que vinieron gente de Rosario, Buenos Aires a instalarla, ¿viste? Porque primero venía la pantalla, viste, rectangular, media cuadradita, como bien dice. Sí. Y después, sí, vino el Cinemascope, que era más alargada. Pero yo eso lo vi acá. Acá lo único que hicieron fue ponerle otro lente adelante. O sea que estaba la cámara con el lente original, como quien dice, de la pantalla cuadrada. Y después, si no, corrías un lente, lo ponías delante de ese y lo ensanchaba la imagen. Cuando se abre la puerta principal, se veía la escalera, que era imponente. Después el hall también era mucho más grande de lo que estábamos acostumbrados. Y sobre todo lo que me impactó era el cortinado pesado. De los palcos, por ejemplo, tenía una pintura hermosa con unos vidrios de color precioso que se prendían luces por dentro. Y eso era una belleza cuando estaba iluminado eso, cuando estuvo al principio, ¿no? Y tenía unos adornos y una pintura que llamó siempre la atención, porque no sé, yo soy, en ese tema no conozco nada, pero todo el mundo venía y lo único que hacía es, decía que en muy pocas salas del país tenían el lujo y la decoración, así que ese cine se abrió en el 31, 1931. Era una sala bonita, muy linda, chica, un petit cine teatro era. No muy grande, de mucha capacidad no, porque en total llenando todo, es decir, todas las butacas y todas las sillas que había, tenía una capacidad para 600 personas, creo. No era grande, pero era un cine más o menos respetable. En la empresa La Verde llegaban las películas, que siempre eran dos. Eran las películas, me acuerdo yo, claro, arranqué acá cuando tenía 11 años, ir a buscar las películas, calculo que las películas pesaban más que yo, así que para traerlas era toda una odisea. Eran bolsas que, no sé, eran altas, como medirían cerca de 90 centímetros, porque dentro de la bolsa esa, que era de lona, venían las latas. Y las traíamos en carretilla, tenía una carretilla bien armadita con caños largos y una rueda de motocicleta. Yo sé que iba gente a seleccionar, o sea, buscaban las películas de determinados lugares. Llegaban por carga, por tren, por lo general. Y era el mismo camino que hacía la correspondencia. Y bueno, y había que revisarla que no estén cortadas, porque cuando venían de otro cine eran películas ya de cuartas estas. Entonces no eran películas que salían de los estudios directamente. Eran películas de cuartas y venían muy falladas. Entonces había que revisarlas. Yo tenía un enrollador, que era una máquina a mano, ponía los rollos ahí, los daba vuelta y los revisaba. Pues se hacían los carteles, la cartelera se pegaba en la vidriera, que ahora es el supermercado, en la vidriera se pegaban todos los afiches de las películas, la del lunes y martes, en la otra vidriera la del viernes, sábado y domingo, y bueno. Y otra de las formas de hacer publicidad era, bueno, ya había salido, primero se hacía con altoparlante, ¿viste? Hablando la persona, y después ya salieron los grabadores y se hacía era todo un adelanto, vos ibas manejando y no precisaba, tenías el grabador que te pasaba con esa cinta ancha, pasaban las propagandas y se andaba por todos los barrios con el altoparlante. Y había que ver si no había baile, si había baile para traer tal o cual película, porque había películas que venían a porcentaje, que no tenían alquiler, sino que eran a porcentaje de las entradas y venían los inspectores de la película para después llevarse la recaudación, ¿no? Siempre se sabía que si traías una película de alto precio, bueno, tenías que darlo un día más y tenías que hacer una buena propaganda, porque si no ya empezaba a perder plata. Y después, los domingos a la noche, había que esperar que termine la función para llevarlas y dejarlas para que a la madrugada llegue a Rosario.
Porque había sábado que se llenaba el cine, se llenaba completo, se tenían que poner sillas aparte atrás. Había que ir, bajar, subir y se hacían más de 400, 500 personas fácilmente. O sea que el sábado a la noche se colmaba, era total. Y si no alcanzaban la silla, nos íbamos al bar de la esquina y nos prestaban los cajones de sifón de soda, los cajones de vino, porque ahí se sentaba. La gente era impresionante. En aquel tiempo, si vos le decías a la gente que no había lugar algo, te tiraban la bronca. Acá usted salía y veía gente a cada rato, en todos los rincones veía gente. Se terminó todo eso. Hay gente que venía en sulky o según en aquella época. Se venía, por ejemplo, se venía todo en barra. Entonces venían todos los compañeros con su novia, ¿viste? Y era un lugar de reunión, ¿viste? Esta sala fue un lugar social y un lugar de encuentro. El cine era un pretexto para reunirte. Sea la película buena, sea mala, uno venía a lo mismo. Porque, viste, vos estabas, durante el día estabas pensando, pasado mañana voy al cine, ¿no? Vamos al cine. Era un lugar de reunión, un lugar donde vos compartías. En aquel entonces la gente venía, casi todo el pueblo se volcaba al club. Más allá de ver la película, era el lugar donde uno se saludaba después, donde compartía algún rato después de la película con amigos que encontraba, y era un fenómeno también de socialización. Internacional, semanas atrás, me decía mi amigo Reagan, recuerdo mis días de actor en un televisor Hitachi. No me diga, le contesté. ¿Y dónde cree usted que yo miro mi programa los domingos? En un Hitachi, por supuesto. A partir del nuevo Hitachi 20 se ve y se escucha televisión. Y bueno, al cine en los pueblos lo mató la televisión. Ya era cuando salió la televisión, primero fue la blanco y negro, después ya entró en color, y la de color la terminó de fundir. Cuando mi padre lo vendió, no, porque mi padre venía ya enfermo y venía con muchos traspiés con el cine, porque se había venido abajo todo el tema del público. Me dolió mucho cuando me enteré que lo habían comprado en un supermercado y no la Municipalidad de San Justo, como para tener una casa de la cultura o una casa... Tratamos con mucho esfuerzo de mantenerlo activo, pero lamentablemente un cine de 1.500 butacas imposible
con un gasto de mantenimiento altísimo, no fue posible y bueno, lamentablemente la sala se terminó cerrando y pasando a tener distintas actividades que la fueron ocupando, ¿no? Un supermercado, una bailanta, etc. Se empezaba con una persona o dos. Sí, cuando se terminaba el cine, la función, había 7 personas. Y claro, yo entiendo, al empresario ¿qué le va a convenir eso? Ya no daba. Yo te digo, desde el año 72 empezó a decaer el cine. En el 75 ya estaba bravo el asunto. Y él siguió, insistió, lo reabrió un montón de veces, pero no, la gente no iba. Entonces terminó cansándose, pobre chico. Pero que se cerró en el 80, 81, los primeros meses, estoy segura, porque yo estaba en la función cuando hizo crack, se encendieron las luces y por el micrófono la voz dice: bueno, la máquina está descompuesta, no podemos arreglarla en este momento. Así que nos vinimos a casa. Los dueños de los que alquilaban los cines lo aguantaron todo lo que pudieron, pero no sé por qué se dejó de venir a los cines. Yo creo que la televisión a color ya fue quitando mayor cantidad de afluencia de público. Y bueno, después el video creo que terminó un poco por darle el golpe de gracia. Bueno, pero aparte tiene un contexto bastante acorde a lo que fue la década del 80, fines de la década del 80 y los 90, ¿no? Justamente todo conducía a lo individual, a lo pequeño, a lo familiar, en el mejor de los casos. Lo que me llamó la atención, que me vendió la entrada. Y bueno, entré, abrí la cortina, me senté. Se veía la proyección del video, pero una sola persona. Lo que yo extraño la máquina. Ese era uno de los amores míos. Porque yo la máquina, después en una tormenta que hubo aquí, la tormenta se la llevó en pedazos. Y nunca más fui a verla. Una sola vuelta me arrimé ahí a la casilla donde estaba la máquina y la miré ahí, miré los pedazos nomás ahí. Ni siquiera quise entrar a ver. Me dio tanta lástima.